9 de la mañana, 26 minutos, momento de darle la bienvenida al senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Recientemente presentó un proyecto de ley que busca garantizar los servicios de salud mental en todo el país, en el contexto de las cifras que se conocieron ayer sobre suicidios. Para hablar de este y, por supuesto, otros temas, lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Buen día. senador. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí hoy. Bueno, de alguna manera ayer se consolidó, ¿no? Esas cifras, esa tendencia que tiene Uruguay al alza y que no se puede frenar, no de un año al otro, sino de hace muchos años atrás. Y en este contexto se decide presentar este proyecto de ley que como primera medida busca generar un Consejo Nacional de Prevención. ¿Cómo funciona? Exactamente. A ver, yo creo que, en primer lugar, lo que le sucede al Uruguay de hace varias décadas es un tema muy grave, que es el incremento incesante de las tasas de homicidio. Estamos en niveles altísimos con respecto a la región, incluso con respecto al mundo. Y lo que debemos asumir desde el sistema político es que hemos cosechado un profundo fracaso. Porque el Uruguay tiene una muy buena ley de salud mental, que cambió el paradigma en el tratamiento de la salud, que estableció... Que nunca pudo terminar de aplicarse. No se financió ni se llevó adelante. Exactamente, y eso también es responsabilidad de gobiernos anteriores, ¿no? Y también, si bien dentro del FONASA se empezó a trabajar en salud mental, termina siendo insuficiente, porque tener una hora para un profesional es muy difícil, los tratamientos no duran más de 6 meses y todos sabemos que cualquier persona normalita, que se sienta medio mal, que vaya al psicólogo, en 6 meses no haces nada, ¿no? Exacto. Por eso te decía, tenemos una ley, tenemos una estrategia nacional de prevención de suicidios, tenemos 2 planes de suicidio, de prevención del suicidio, y las tasas siguen creciendo, ¿no? Y a esto se le suma el problema que tú decías recién con respecto a los servicios de salud, donde tú decías, la gente no tiene acceso a los profesionales. Imagínate si vivís en el interior del país, ¿no? Es mucho peor. Entonces, lo cierto es que si no cambiamos la forma de hacer las cosas, evidentemente vamos a seguir cosechando tristemente estos datos que llevan a una situación que en el último año podemos decir que en cada día se ha quitado la vida, se ha suicidado 2 personas en Uruguay. Entonces esto nos tiene que llevar a todos a reflexionar de que es necesario cambiar un poco la pisada. Entonces la intención nuestra, que nos sumamos a esto porque hemos sido sensibilizados por la gente que trabaja en esto hace muchísimo tiempo, es el sentido de, bueno, hay que cambiar una estrategia. Ya no se trata de escribir grandes leyes acerca de nuevos paradigmas. Se trata de ver si podemos hacer cosas concretas y que puedan impactar en la realidad. Por eso el proyecto de ley se centra en algo muy obvio, que es lo siguiente. Uno precisa presupuesto, pero también precisa coordinación. Esto no es solo un problema de salud, aunque también es un problema de salud. En realidad, cuando uno mira, Pablo Heinz tiene una muy buena metáfora, que es, cuando llega el sistema de salud estamos en el área chica. El sistema de salud está atajando penales, ¿no? Y justamente, y no tiene además boleros, porque cuando querés atenderte no tenés opciones. Tenemos que trabajar en el medio campo, y eso es cómo trabajamos en lo comunitario, qué pasa en los liceos, qué pasa en los lugares de trabajo, cómo generamos articulación entre las distintas instituciones. Este no es un problema del Ministerio de Salud Pública o del MIDES haciendo otras cosas o de ACE tratando de implementar algunas acciones. Acá lo que hay que hacer es juntar los presupuestos que existen, juntar a los actores. Por eso nosotros creamos una Junta Nacional de Prevención de la Conducta Suicida, donde tiene que estar ACE, donde tiene que estar la ANEP, donde tiene que estar el Ministerio de Educación y Cultura, donde tiene que estar el MIDES también, pero que eso esté en la Presidencia de la República, porque hay que darle la jerarquía política para poder coordinar esas acciones. Y los recursos que están desperdigados en las distintas oficinas se puedan concentrar en uno. Vamos por un ejemplo. Si tenemos esta situación de tasas tan altas y alarmantes, deberíamos tener campañas permanentes y no solo en el mes. En realidad, ayer fue el Día Nacional de Prevención de la Conducta Suicida y generalmente se inician campañas en el mes de julio. Deberíamos hacer campañas permanentes de información. Y a su vez trabajar, porque cuando uno mira las tasas de suicidio se encuentra con 2 cuestiones muy importantes. Una es, quienes más tienen tendencia al suicidio son los varones, ¿no? Y entonces allí tenemos que preguntarnos aquella idea de los hombres no lloran, los hombres no hablamos de nuestros problemas. Cuando tenemos una cantidad de situaciones que nos aprietan, que nos apremian, no tenemos cómo compartirlos, y eso termina luego en una profunda crisis, en una tristeza muy grande, donde comienza a surgir la idea de que autoeliminarse es la solución. Claro, cuando no pero es la solución. Usted decía
trabajar en el mediocampo, pero capaz que ya desde el vestuario, desde el banco, porque si no se detectan los problemas ya desde la escuela, en el seno de la familia, que uno dice, por lo menos en apariencia, viene de mucho más atrás, claro, y que también lo dicen los profesionales, y claramente es algo endémico que preocupa en nuestro país, que hay algunos puntos que siempre más vale no mencionar para tampoco estigmatizar, pero incluso en el interior, que siempre es un problema que se acrecenta. ¿Cómo se bajaría a tierra, por ejemplo, en ese pre-problema que puede ser donde está la clave? No, a ver, ahí hay varias cosas que uno tiene que trabajar, ¿no? Entre ellas, romper con algunos paradigmas que existen en la sociedad que hay que trabajar comunitariamente. Por ejemplo, la idea del éxito perpetuo, ¿no? Siempre vivimos en modo selfie, siempre tenemos que estar sonrientes, exitosos, rodeados de gente. Y la vida no es eso. La vida está llena de dolores, de tristeza, de alegrías, y tenemos que ver cómo podemos administrar esos conflictos. Pero tenemos una sociedad que nos dice, si no vivís con estos cánones, sos un fracasado. Ya no tenés camino ni alternativa, has fracasado en la vida, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestros abuelos, por ejemplo? Porque acá hay un efecto de soledad también, porque por algo los adultos mayores son quienes tienen tasas más altas también de suicidio. Sí, pero ¿no? bueno, preocupa el incremento de quitarse la vida en los más jóvenes, ¿no? Claro, existe, pero digo, están esas dos puntas. Por un lado tenés la situación de los adultos que están en soledad, con esta idea de te jubilaste y dejaste de ser útil, dejaste de pertenecer a la parte productiva de la sociedad, y por tanto, si no sos útil, sos una carga para los demás, estás solo, no tenés ningún tipo de vínculo con nadie, no tenés espacios sociales, es complicado. Y el tema de los adolescentes, por supuesto, que se asocia a este mundo de la hiperimagen, donde estamos en redes sociales, donde las presiones que tienen que ver con tratar de encajar en los cánones que nos exigen son muy difíciles y generan estas cuestiones. Entonces, ahí hay que darle herramientas a los docentes, por ejemplo. Tenemos que coordinar los psicólogos, los pocos psicólogos que tenemos de salud pública, ¿verdad? O de las distintas mutualistas con los equipos de psicólogos que tenemos en primaria y en secundaria. Eso, un reclamo permanente de los sindicatos o los núcleos estudiantiles de liceos es la presencia de psicólogos, exacto, que directamente no hay. No. También pasa desde las escuelas. ¿Cómo se baja a tierra este proyecto? Bueno, ¿Cómo se vería plasmado? Bueno, por eso la idea es, teniendo una Junta Nacional de Prevención de la Conducta Suicida que pueda reunir allí todos los recursos humanos, todos los recursos financieros que tiene el Estado, poder empezar a establecer acciones en los territorios concretos. Es decir, tú vives en un barrio y vas a un liceo, vas a una escuela, a un club de bodyfútbol, o a un club de fútbol, o a hacer deporte en algún lado, y además te atiendes en una mutualista, ¿verdad? Entonces, si nosotros no logramos coordinar las distintas acciones para que los pocos profesionales que tenemos puedan actuar en el territorio y tratar de darle herramientas al docente, a los padres, porque generalmente quien tiene conductas suicidas empezó a pensar en la idea de autoeliminarse mucho tiempo atrás y empezó a dar señales que nosotros no percibimos. Y entonces, si nosotros no le damos herramientas a los distintos actores, obviamente, seguramente no tendremos psicólogos para poner en todos los liceos, debería ser deseable, ni tenemos psicólogos para tener en todo el interior del país. Bueno, pero ¿cómo capacitamos y cómo damos herramientas a los otros actores que existen? A la maestra, al docente, al profesor de educación física. Esto hay que discutirlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en todos lados, porque si no, sí, hay un cambio cultural que va a ir más allá de todo esto y que, bueno, que creo que estamos un poco desnorteados en ese sentido, ¿no? Del hombro a hombro entre exacto, ciudadanos y ciudadanas. Esto, de alguna manera, que usted plantea, no se está haciendo ya porque se anunció, bueno, una inversión fuerte por parte del Poder Ejecutivo en salud mental. Muchos de esos programas van a ser impulsados por el MIDES. Se vincula además con el tema de adicciones, que sabemos, ¿no? Hay un nexo. El CODICEN anunció el ingreso de más cantidad de personal especializado en salud mental, psicólogos y psicólogas que van a estar trabajando. De alguna manera, bueno, INJU viene llevando a cabo una campaña muy interesante, además que tiene aterrizaje en diferentes centros educativos. ¿De alguna manera no se hace eso ya? No, hay cosas que se están haciendo y los gobiernos han hecho, este gobierno ha hecho algunas cosas, ahora se han colocado recursos en la rendición de cuentas que son muy escasos, pero bienvenidos sean, o sea, me parece que con este tema es un tema en donde nosotros no tenemos que tomar para la disputa político-partidaria, ¿no? Porque por eso yo parto de la base de asumirme como haber cosechado un rotundo fracaso en todas estas décadas, porque el crecimiento de la tasa de homicidios de Uruguay lleva 3, 4 décadas.
Y en realidad lo que ha pasado es que las distintas estrategias que empleamos no han sido eficientes y por tanto hay que cambiar la pisada. Entonces se están haciendo cosas. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública hizo algo muy importante ahora y es cuando una persona llega a una puerta de emergencia, ¿verdad? Después de haber tenido un intento de autoeliminación, se llenaba un formulario en la puerta de emergencia que era en papel, no quedaba en ningún lado, ¿no? Bueno, ahora ese formulario es electrónico, eso le permite al Ministerio de Salud Pública darle un seguimiento porque esa persona que llegó allí tiene que tener una atención inmediata en ese momento de crisis, pero después tiene que tener una consulta a los 3 días, controlar que efectivamente las mutualistas cumplan con esa función, entonces al hacerlo electrónico puede hacer un control más eficiente. Ahora, ¿cuál es el problema? No podemos quedarnos en los esfuerzos aislados del Ministerio de Salud Pública, los esfuerzos aislados del INJU, los esfuerzos aislados de primaria o de secundaria o de la ANEP, sino que lo que tenemos que es concentrar recursos. Si no concentramos recursos cuando en realidad faltan recursos económicos, ¿verdad? Y va a ser, no es sencillo colocar recursos económicos en esto, hay que aprovechar los que tenemos. Este anuncio que se hizo, que decía Lore, de una inyección de recursos para salud mental. Es bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Y yo creo que está muy bien. O sea, nosotros, a ver, son 20 millones que se van a colocar en salud mental, se van a colocar una parte para el tema de adicciones, otra parte para salud mental. O sea, bienvenidos sean. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener una estrategia que vaya más allá de la idea de, en esta rendición de cuentas pongo 20 millones y con eso ya estoy tranquilo, ¿no? Es como te decía recién. Bueno, pasó el mes de julio, hicimos las campañas de sensibilización, estamos bien. No, la realidad no está cambiando y por tanto lo que tenemos que hacer es darle un seguimiento distinto y concentrar todos los recursos para que sean mucho más eficientes. Y bueno, me parece que ese es el esfuerzo, por eso el proyecto de ley es muy básico, diría yo. Yo no fui por el camino de decir, yo quiero tener el proyecto de ley de Alejandro Sánchez que diga las cosas que hay que hacer maravillosas. No, quiero algo práctico y concreto. Es decir, cómo coordinan las instituciones para que los pocos recursos que hay se utilicen de mejor manera. ¿Cómo garantizamos que tenga se está conversando atención con otros legisladores para este proyecto? Bueno, nosotros presentamos este proyecto incluso con Sajian, que es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, y que en definitiva estamos todos muy sensibilizados y preocupados por esto, y la intención del proyecto es que tenga un acompañamiento de todos los partidos. Insisto con esto, es un tema que no puede ser partidario, ni puede ser sentarse a ver qué hiciste vos y qué hice yo. Lo cierto es, lo que está pasando es que lo que estamos haciendo no da resultado. Bueno, hagamos cosas distintas, avancemos en esto. Aquí se crea un órgano en la Presidencia de la República. Yo creo que eso es bueno porque en el Estado muchas veces están esas peleas de las chacras, ¿no? Lo tiene el Ministerio de Salud Pública, lo tiene el otro. Bueno, que lo tenga Presidencia permite ordenar todas las políticas públicas de los distintos organismos y hacer que se focalice ese trabajo. Así que yo aspiro a que se pueda aprobar el proyecto lo más rápido posible. No creo que sea, con este proyecto no vamos a resolver todo. Lo que vamos a tratar de hacer es que se coordine, se utilicen mejor los recursos y se pueda bajar a tierra las estrategias. Porque si no, quedamos en las discusiones teóricas, pero que después la realidad sigue pasando y nuestra gente sigue quedando sola, sigue sin tener una ayuda terapéutica, sigue sin tener problemas, está en una enorme depresión y tristeza y no sabe qué hacer. Y después tenemos también el fenómeno de las familias, ¿no? Porque las familias que tuvieron una persona que se suicidó tampoco tienen ninguna atención. Y ese es un tema de duelo muy fuerte, sí, ¿verdad? De culpa que también hay que manejar colectivamente. Claro. Sánchez, nos quedan muy poquitos minutos y no quiero dejar de preguntarle. Usted ayer daba cuenta a través de Twitter de un cuestionamiento a que por un lado se viene trabajando la rendición de cuentas, los reclamos de la Universidad de la República insatisfechos y por otro lado usted criticaba el gasto que va a hacer el Ministerio de Defensa en estas 2 embarcaciones que va a adquirir. Usted formó parte del gobierno también. Sí. Bueno, pero se hacía eco de esas... No. A ver, yo le quería decir lo siguiente. El Uruguay tiene más territorio en el mar que sobre la plataforma continental. Y eso lo logramos a partir de lograr un incremento de la soberanía uruguaya sobre los recursos naturales que existen en la plataforma del océano. El problema es que no podemos cuidar esos recursos, porque tenemos una armada que no navega. Esa es la realidad. Tenemos una armada que no navega porque no tiene plataformas para hacerlo y entonces vienen pesqueros y nos roban nuestros peces, vienen un montón de otras personas que actúan allí, incluso que pueden actuar con transbordos ahora que está arriba de la mesa los contenedores que se encontraron en Europa, que pueden haber transbordos de procesos del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, invertir en la defensa nacional hay que hacerlo. Invertir en la defensa nacional hay que hacerlo.
aquí se hizo un trabajo para tener 2 patrulleras oceánicas. En principio ha sido un procedimiento sinuoso, porque recuérdense que primero íbamos a ir por las chinas, después saltó Estados Unidos, y entonces íbamos a ir por las noruegas, y después las noruegas no anduvieron, y entonces ahora, al final parece ser, ayer se anunció y se concretó al parecer una compra a un astillero español, ¿verdad?, de estas 2 patrulleras. Yo creo que son bienvenidas, porque nosotros necesitamos tener soberanía en el mar, necesitamos explotar los recursos marinos que tenemos allí y necesitamos cuidar y proteger justamente para que no hayan otras dirigencias. Yo lo que digo es, ayer el ministro pasó por mi despacho, antes de la conferencia de prensa, y estuvimos conversando de estos temas. Y luego se hace la conferencia de prensa. Yo creo que no fue oportuno el día, ¿no? El mismo día en que está compareciendo la Universidad de la República, solicitando presupuesto, donde no tiene absolutamente ni un artículo tiene en la rendición de cuentas, la universidad. O sea, no solo tiene 0 pesos, ni siquiera un artículo. Uno mira y no está. Entonces, mientras la universidad no tiene ningún recurso que se esté anunciando en una conferencia de prensa, en todo caso, que se va a invertir, algo que hay que hacerlo, el país lo tiene que hacer, 80 millones de dólares para obtener estas patrulleras oceánicas de guerra, bueno, obviamente la gente después dice, bueno, ¿qué pasa? No invertimos en educación, no invertimos en la universidad, pero sí invertimos en artefactos de guerra, ¿no? Entonces no lo comprende la gente. Pero yo comparto la idea de que la defensa nacional tenga plataformas, son costosas, son muy costosas, pero nosotros tenemos que tener soberanía ahí, porque ahí es donde hacen los transbordos de los narcotraficantes, ahí es donde nos están robando los peces, ahí es donde hay mucha riqueza para que el Uruguay pueda producir, y precisamos una armada que custodie, porque no hay alambrado, digamos, en el mar, ¿no? Entonces lo que tenés que tener es la garantía de poder tener estos equipamientos. Quizá no fue lo más oportuno por el ministro anunciarlo el mismo día en una rendición de cuentas que no le da recursos a la educación, no le da recursos al MIDES, no le da recursos al INAU, no le da recursos a ninguna de las instituciones en un momento donde la gente está pasando muy mal. Ustedes recién estuvieron hablando aquí, tampoco le da recursos a la OCE para hacer las obras que tiene que hacer. Quizás el momento no fue el más correcto. Sánchez, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted. Cerramos por aquí la entrevista con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, 9 de la mañana, 43 minutos.